Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. We are going to begin with today's class, and here we got to the versicle. Well, in this time, it's not just one versicle. We have Matthew 6, versicle 9 through 13, and we're going to practice for today the Our Father praying. Well, please listen to me, and then you are going to practice. Well, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Well, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Gracias por la espera también. Vamos a arrancar con lo que es las participaciones del Our Father in Heaven. El Padre Nuestro que estás en los cielos. Volunteer. Necesito algún voluntario, ¿verdad? O quienes quieran participar leyendo. El propósito es que al leer, al escucharle yo, le puede indicar si hay sonidos o palabras que debe de trabajar su pronunciación, ¿verdad? De mejorarla. Recuerden que ese es el propósito que tenemos con este ejercicio. Ok, somebody, a volunteer, alguien que quiera participar Yes, voluntariamente. Yo I want. quiero. Vaya, Camila, Félix y Joel. Perfect. Vamos a ir en ese orden. Entonces, primero voy con Camila. ¿Escucharía a Camila primero? Adelante, Camila, puede practicar. Ok. El Matthew también se tiene que leer. No, es propiamente desde la oración, desde acá hasta aquí. Ok. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts as we also have forgive you our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ok, muchas gracias, Camila. Continuaría ahora con la participación entonces de Félix. Okay, teacher. Adelante. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ok, bueno, muchas gracias. También creo que había dicho Joel, ¿verdad? Adelante, Joel. Okay. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For your for for yours in the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ok, gracias, Joel. Bien, somebody else, alguien más que quiera participar así voluntariamente leyendo el Our Father Praying. Nobody, nadie más. Me gustaría, teacher, Ok, adelante, Margarita. gracias. Our Father in heaven, hallowed
be your name, or kingdom come, your kingdom come, pardon, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our day bread, and forgiven of our debt as we also have forgiven our debtor. Let us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ok, thank you so much. Bueno, voy a tomar así como de los 4 participantes, voy a tomar como las palabras que hay que reforzar, ¿verdad? No lo voy a hacer así como muy directamente, pero creo que van a captar cada uno en donde hay que ir trabajando un poquito más. Me alegro porque en este grupo casi nadie de los que han participado me falló en esta parte. En otros grupos he tenido problema con con esta palabra, ¿verdad? Es decir, con este pronombre. Pero en el caso de los que participaron aquí, todos lo han hecho bien. Vea, porque hemos dicho que este fonema debe ser como A-U-R, A-U-R, AUR, y todos lo pronunciaron bien. Hay otros grupos que han estado practicando y lo que me ha salido en común en la mayoría es que me han dicho our, así, our father. Our, en vez de decir our father, dicen our father. Y es our. Así que me alegra que en ese grupo no pasó eso. Significa que han captado bien ese primer fonema. Pero sí han habido problemas con otras palabritas. Vamos a irlas viendo así puntualmente. En primer lugar, vi problemitas para pronunciar lo de tierra. Recordemos que esto es earth, earth, earth. Es el sonido que debemos de hacer. Ok, regálenme un segundito. Permíteme, regálenme un segundito. Ok, thank you for waiting. Recuerden que esto es earth, 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 earth. Es el sonido de una E abierta con una R en el inglés. Earth, earth. Y luego la lengua hacia afuera para sacar el TH. Earth, earth. Luego tenemos lo que vendría siendo, cuidado con esta palabrita, recordemos que es daily, daily, daily. Y luego tenemos bread, que esta es igual que la de, parecida a la de earth, nada más que no lleva la R al final, ¿ves? Sino que es una E abierta, bread, 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 E, E. Esta no suena la B, sino que suena la T, debts, our debts, our debtors, debtors, debtors. Ahí en estas dos la B no suena, es como muda. Luego, esta no vi que tuvieran problema ustedes. Los que participaron la dijeron muy bien, lo de tentación. En otro grupo sí me ha dado problema la palabra temptation, que la P es la que no suena. O sea, solo debemos decir temptation, temptation. Y ya de ahí con esa, cuidado, es delivered, delivered. No se lee como I, es delivered, delivered. Y esta sí, voy a insistir, unos le hicieron bien, otros no. En el caso de esta palabra no se debe decir como o
sino como power, power, power. La OW en el inglés a veces suena a OU y a veces suena a AU. En esa palabra es AU precisamente el sonido. Bueno, ahí estamos. Vamos a pasar a la clase de hoy, pero antes quiero explicar un par de situaciones. Bueno, ayer les decía, este ejercicio es el que algunos ya me estuvieron mandando. Si usted no me lo ha podido mandar, me lo pueden enviar todavía, ¿verdad? Para podérselo revisar. Está en la página 7 de este último material que se llama Simple Present Review. Vea que es el último PDF que se mandó ahí en el grupo. Esto es lo que les pedía que trabajasen ayer, con las disculpas del caso que no pudimos estar para atenderles la clase. Ahora, antes de ir a lo que nos corresponde hoy desarrollar, quiero dar un par de avisos. Y es que esta semana de evaluaciones, ¿verdad? Hoy tenemos ya la prueba de nivel, ¿verdad? Para esta semana. Esa va a estar siendo el día jueves y el día viernes. Son los días que vamos a programar esa prueba de nivel. Significa que el 7 y el 8, que son las fechas correspondientes, no vamos a tener clases porque vamos a estar en evaluaciones. El día jueves van a recibir ustedes la indicación, digamos, de la prueba que toca para ese día. Un día, yo creo que el jueves va a ser la teórica y el viernes va a ser la práctica. Esto porque para la práctica se les da más tiempo. O sea, no es que, vaya, el teórico, para que tengan más o menos una idea, es parecido a lo que hicimos en los laboratorios. Vea, usted entra a un Google Form, va resolviendo las dificultades y ahí queda, digamos, el teórico, el escrito. Pero la parte práctica o la parte de speaking, la parte oral, para esa les damos más tiempo. Entonces, aunque se mande el viernes, ustedes van a tener chance de enviar sus ejercicios todavía el día sábado. Porque para esa parte se les suelen dejar ejercicios escritos, o sea que usted va a escribir un texto y aparte de escribir el texto tiene que enviar un audio. Entonces por eso se da un poco de más tiempo para esa parte. Bueno, ahí estaríamos entonces con esos avisos, ¿verdad? Así que esta semana va a ser un poco irregular porque significa que de aquí nos vamos a ver hasta el siguiente lunes en Zoom. O sea, no vamos a tener clase ni el jueves ni el viernes por evaluaciones. Volveríamos la siguiente semana, que es el lunes 11, a retomar con algunos temas que nos faltan ver, digamos, del Simple Present Review. Y del 18, de la semana del 18 al 22, tenemos la Christmas Week, ¿verdad? Va a ser la semana navideña en la cual vamos a estar haciendo actividades relacionadas a la Navidad. Cuando me refiero a actividades, es que el material que vamos a ver es vocabulario, ¿verdad? Vocabulario para aprender un poco también de la cultura anglosajona y cómo celebran ellos lo que es Christmas y cuál es el significado que tiene para ellos. Bueno, ya con estos avisos vamos a pasar ahora al siguiente apartado de nuestro material. El material ahora nos habla de los adverbs of frequency. Of frequency adverbs. A veces se llaman frequency adverbs, a veces les dicen adverb of frequency. Nos dice, an adverb of frequency tells us how often something takes place. Cuando definimos la palabra adverbio o adverb, el nombre, ¿verdad? Nos dice, es algo que se adiciona al verbo. Entonces, como se adiciona al verbo, nos dice con qué frecuencia algo ocurre. Por eso es que está relacionado a la acción. Un adverbio viene de verb, de verbo, y por eso es que siempre van a estar como juntos. Nunca van a estar como separados. El adverbio tiene que ir al lado de un verbo. Ya los hemos estado usando en algunas oraciones, pero ahora vamos a ver como una definición de cómo debemos de usar estos adverbs. Bien, en primer lugar, creo que va a ser necesario que definamos las pronunciaciones, porque es quizás lo que nos puede dar problema. Para ello nos vamos a auxiliar de dictionary.com. Entonces, la primera es fácil, es always, es el 100%, el 100%. Esto, decimos en español, es siempre, significa siempre.
pero vamos a auxiliarnos de dictionary.com para ir viendo las pronunciaciones de acuerdo al IPA, para que nos sea más fácil leer estos adverbs. En primer lugar, always tiene dos pronunciaciones. Quizás nos vamos a quedar con la pronunciación más común, que es la primera que nos muestra aquí el material. Quiero ver, quizás las voy a ir poniendo aquí a un ladito. Vaya, esta tiene dos, miren, la primera es la que yo les he hecho, es O, always, con la O glotal o la O gutural. Esta que parece una C, es esa O que cortamos aquí en la garganta. O. Siempre aparece a la par de una L. Siempre lo vamos a ver a la par de una L. Y decimos ways. Algunos pueden decir always, así, con I, always, pero es menos frecuente. Así que quedémonos con la más frecuente ahorita para no complicarnos mucho. Vamos a decir always. Nótese el sonido Z de la Z al final. Always. Y dice, I always wake up at 6 o'clock. Nótese que esas son rutinas. Allí es donde los vamos a utilizar en las daily routines. Es decir, los adverbios de frecuencia sirven para indicar la frecuencia, el how often, con qué frecuencia ocurre algo. Y claro, las daily routines pues son precisamente hábitos o costumbres que tienen frecuencias. Entonces el always es el 100% y es always. Ahora vamos al siguiente, que es usually. En este caso, en usually, voy a ponerlo aquí a la par para no estarme confundiendo. Todos estos que terminan en oli o li son lo que en español nosotros le ponemos el mente. Entonces, viene de usual y usually es como usualmente. Este igual tiene dos pronunciaciones, pero nos vamos a quedar con la pronunciación como más frecuente, que es esta. De usually, con esa es como una, como que hiciéramos una G con la U. Usually. Y está esta otra que es con el usually. Eh, Son las dos. Espérame, esta es la que vamos a usar. Usually. Con la G. Con un schwa y una U. La U, digamos, de la W o de la W. Y la li, usually. Con esa nos vamos a quedar ahorita. Pero hay otra. Esa es como la más frecuente. Use, con esa como haciendo sonar una G, ¿verdad? A la par. Eso es como una G, repito. Eso es como una G. Usually. ¿Qué sería usualmente? Y dice, I usually come home after work. Yo usualmente vengo a la casa después del trabajo. Y eso está con un 90%, un 90% de las veces. O sea, de 10, 9 llego a la casa después del trabajo. Una vez, quizás me voy para otro lado, pero significa que es menos que always, pero está cerquita, está bastante cerca. Vamos a estos otros, que son dos. En este caso tenemos normally y generally. Vamos a ver el primero. Significan casi lo mismo, solo que son dos palabras, ¿verdad? Diferentes. Ahora, quiero que observen que tienen la misma terminación, esa como oli. Que casi siempre va a ser como un schwa. Entonces, la pronunciación de esa iría como esa, miren, normally. No es norma, es norma, con schwa, normally. Bien, ese quizás lo voy a poner aquí al otro lado para que queden uno de este lado, ¿verdad? Normally. Nótese que ahí aparece la O gutural. ¿Qué es la O gutural? Es este sonido, ¿verdad? Es un sonido de O.
Es una O cortada. O, nor, nor. No es como decir nor, porque nosotros decimos normal, pero eso es otra cosa. Esa es una O pura. Esta es una O cortada. Es nor, nor, normally, normally. Y ahora vamos a ir a ver la otra, que también se equipara. Esto es como el 80%. O sea, puedo usar cualquiera de las dos y ambas significarían lo mismo. Recordemos auxiliarnos de dictionary.com para cuando tengamos dudas en cuanto a pronunciaciones o bien alguna definición. Bien, en el caso de esta es para decir generalmente. Entonces, nótese cómo todas estas que llevan el oli, el schwa y un li al final es el sufijo mente del español. Bien, es cuando terminamos nosotros las palabras como mente. Entonces, aquí tenemos generally, generally. Vean el sonido de la G. Gen, con una E abierta. Con un schwa. Miren, la ER que queda ahí en medio es un schwa. Gener. Luego otro schwa. Generally. Generally. No es como decir gene. No es como pensamos en español que es la G con la E, la N, la R y la E. No, es generally. Generally. Entonces, si yo digo normally o si yo digo generally, estoy diciendo lo mismo en cuanto a frecuencia. 80%, 80% de veces. O sea, 8 de 10. Normalmente sería normally y generalmente es generally. Generally. Bien. Vamos ahora con, bueno, el ejemplo dice, I normally swim after school. Normalmente yo nado, diríamos, acá después de la escuela. Well, let's see the next. Este es bien importante porque si se fijan, esta palabra often aparece también arriba en una pregunta que se vuelve frecuente en este tema. Y la pregunta que se vuelve frecuente en los adverbs of frequency es how often, how often. Y often, pues, significa frecuencia realmente. Pero vamos a ver que la pronunciación es bien curiosa, porque resulta que hay una consonante que no va a sonar, pero sí se escribe. Y ya se habrán dado cuenta que lo que no suena aquí es la T. Y hay varias formas de pronunciarlo. Miren, es algo como often, como open. Está esta que es con el often, often, como la F aquí y la EN al final, que es la schwa. Está esta que es como often, que sí se puede pronunciar la T, o sea, pronunciando la T, often se puede, y hay otra más. O sea, hay varias formas de decirlo, pero la más común es la primera. Often, often, often. Nos vamos a quedar con esa. La pronunciación de la T se vuelve menos común, pero aunque existe, yo no la recomiendo mucho porque pocas personas utilizan esa palabra con la T, muy pocas. Entonces, quedémonos y miren que ya nos salieron varios, ya llevamos 3 de estos que llevan lo que vendría siendo el sonido de la O gutural. Often, often, con schwa, often al final. No es como decir often. Es decir, cuidado con leer esto como I often. Es often, I often, I often. Y dice, I often spend Christmas with friends. Con frecuencia paso la Navidad. Spend aquí va a ser como pasar un tiempo con alguien, pasar la Navidad con los amigos. Pero también tenemos una variante. Y como les decía, often significa frecuencia, con frecuencia. Entonces, está esa palabra, pero también está una que está relacionada. Y si se fijan, aquí nos aparece, miren. Nos dice muchas veces, o pues nos dice que sería sinónimo de esa, que de hecho es la que está ahí en el material, si se fijan.
Ahora, vamos a ver qué nos dice de esa. Vale, para comenzar, esto lo vamos a leer, viene como free, o sea, no es como free, es free. Luego vamos a leer acá como frequently, frequently. Es de esas palabras en el inglés que se ven grandotas y que cuando uno ve esas palabras en inglés, tiene dudas y cómo voy a decir eso. Y lo primero que uno viene a la mente, la voy a leer como en español, ve, ahí voy a decir frequently o frequently, algo así. Pero descubrimos que hay varias cosas que no son así. Para comenzar, la primera sílaba no suena a fre, suena a free, free, free. Luego, la segunda sílaba es todo esto, hasta la T, quent, con una schwa. No es quent, es quent, quent, con una schwa. Y luego frequently, frequently. Entonces, vean cómo se nos hace más fácil sacar los sonidos cuando descubrimos el patrón del IPA. Cuando tenemos acceso al IPA, la pronunciación se tiene que hacer mucho más sencilla. Para recordar que es frequently. Solo son 3 sílabas. Frequently, 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 often, frequently. Es decir, yo puedo decir I often o I frequently, frequently. Bien, ahí llevamos ya hasta el 70%, hasta el 70%, o sea, 7 de 10. Ahora vamos a el que está en el medio, o sea, lo que una vez sí, una vez no. Algunas veces podríamos decir, hacemos estas cosas y es sometimes. Y esta creo que es una de las más frecuentes. Bueno, si dijésemos las 3 más frecuentes, tendría que ser never, sometimes y always. Esos serían los adverbios de frecuencia más frecuentes, valga la redundancia. Esta, como la hemos escuchado muchas veces, no se hace muy difícil la pronunciación. Bien. Entonces, recordemos que si la S-O-M no nos va a sonar a lo que es una O, sino, miren, a un L, zam, zam, zam. No es como decir la O redonda, no es como som, es zam, sometimes, sometimes. Y nótese la I, ¿verdad? La I larga y la Z al final. Curiosamente aquí la E, ¿verdad? No suena. La E no suena porque es la palabra time, en donde no suena la E, pero la Z se agrega por ser como plural. Este adverbio tiene esa característica, igual que always, que llevan esa S al final. Entonces, esto es I sometimes. Yo algunas veces, una vez sí, una vez no. Eso significaría sometimes. Por eso está en el 50%. Está ahí en el 50%. I sometimes. Bueno, espérame, creo que la voy a ubicar mejor de este lado porque veo como que quedan mejor aquí la mayoría. Creo que la vamos a ver mejor. Solo voy a dejar a un lado quizás las que son, no puedo, es que las escribí con el otro. Vamos a pasar de aquí. Entonces tenemos always, usually, y estas quizás sí las voy a dejar aquí para recordarnos que es la otra palabra, el otro sonido. Va, entonces, sometimes, sometimes. Vamos ahora a una más que esto ya va en decremento, ¿verdad? Va en decremento. Aquí llegaríamos al 30%, el 30%. Y esta, otra de las que termina en only. Vamos a ponerla acá. Occasionally. Con shu al principio. No es como una O redonda, ¿verdad? No es como decir O, es occasionally. Occasionally. Vamos a llevarla acá. Y vamos a agregarla aquí. Occasionally. Uh, uh.
occasionally, con show al principio. Bien, ahí tendríamos, entonces, I occasionally eat Vietnamese food. Ocasionalmente dice yo como. Ya esto estaríamos hablando 3 de 10. 3 of 10. Vamos a uno más. El siguiente es seldom. Seldom. De hecho, creo que en este no está, pero hay otro, o sea, no está en esta imagen, pero está más adelante. Ya vamos a ver que hay uno que se puede decir de otra forma también. Bien, sell, miren, con E abierta. Seldom, seldom, con schwa. Seldom, seldom. Vamos a llevarlo acá. Vamos a decir seldom. I seldom. I seldom. Bien. Seldom es como decir pocas veces. Vean, como decir muy pocas veces. I seldom go to the library. Yo muy pocas veces voy a la biblioteca. Seldom, muy pocas veces. Y vamos ahora a la siguiente, la del 5%. Es para decir raramente. ¿Ya vieron? Con este vamos a cerrar, digamos, el bloque de estos que terminan en eso de como Ollie, Ollie, Rolly, Rolly. Bien, esa es de las que nos pueden dar problema de pronunciar, porque sucede que no suena a. Es una re, así como E abierta, miren, re, y luego unimos or, readily, 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 readily. No es rap, es rare, rarely, 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 rarely. Solo son 2 sílabas. Y esa se escucha como rare, rare, rarely, 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 rarely. Se las he dicho varias veces porque es la que más nos cuesta. Nos cuesta decir rarely en lugar, decimos algo como rarely. Y no es así, es rarely, 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 rarely. Bien, por eso algunos casi no utilizan esta y usan una que es diferente, que la vamos a ver más adelante. Pero cerremos ahorita con la del 0%, es decir, el 0%. En esta se usa never. Y esta es lo contrario a always. Es el opuesto, de hecho. Y repito, ya lo habíamos visto en algunas de los ejercicios. Bien. Y ya habíamos visto estas como never, sometimes y always. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí estaríamos con nev, es una E abierta, y el schwa, never, 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 never. I never. Aquí es donde los británicos esta la dicen diferente, la dicen como never, I never, I never listen to rock music. I never listen to rock music, sería la pronunciación estadounidense. Bien, ahí tendríamos entonces ya lo que sería la pronunciación de cada una de ellas de acuerdo a lo que vendría siendo el IPA, ¿verdad? Vamos a tomarlo en cuenta puesto que es necesario pronunciarlas correctamente. Entonces veamos, tenemos always, usually, normally, generally, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Ahí tendríamos lo que serían la pronunciación de los adverb frequency. Bien. ¿Qué indican esto? La frecuencia con la que lo utilizamos. Pero sí, yo destacaría lo siguiente, miren, porque quizás aquí viene, bueno, y de todos los teachers, ¿cuáles vamos a usar? Miren, los más frecuentes, o sea, que se repiten más, o los que le debemos de poner atención es always y never, que son los polos. Luego el sometimes, ¿verdad? Que es como lo que está en medio, una sí, una no. Y ya de ahí dependiendo, ¿verdad? Hay muchas personas que el que más utilizan es often, para decir con frecuencia. ¿Qué significa con frecuencia? Significa que es un poco más arriba del sometimes. O sea, lo ubican como un valor casi intermedio entre always y
y lo que sería sometimes, pero más cerca de sometimes que de always. Y el otro que se suele usar mucho es usually, para decir, bueno, usualmente es como quien dice, esto lo realizo casi como always, pero un poquito menos. Y luego tenemos lo que sería lo que casi no hacemos. Entonces tenemos never y muchos utilizan el seldom. En ese se quedan en seldom. Hay uno que se parece a rarely, que es el hardly ever, que es otra forma de decir muy pocas veces o muy duramente sería la expresión de hardly ever, como duramente hago esto, pero lo debemos entender como raras veces, como muy pocas de las pocas veces. Pero los que les he marcado ahí vienen siendo los más comunes, es decir, never para nunca, sometimes una sí, una no, luego always siempre, esos son los tres principales. Y de ahí ya depende si yo quiero dar la idea de que es algo más cercano a always, uso usually. Si es algo más cercano a sometimes, pero por arriba, un poquito arriba de sometimes, often. Y si es algo que está entre never, de nunca y sometimes, seldom. Esos serían como los más frecuentes de los que se suelen utilizar. Well, ya casi se nos termina el tiempo. De esto falta algo más, ¿verdad? Nos falta ver algunas otras aplicaciones, ¿verdad? Aquí están otra vez nuevamente para tener como una idea, como en graditas, ¿verdad? De la función que sostienen. Pero hay otro que es, no sé, si quiero ver si está en este antes de despedirnos. Si no, creo que se nos va a quedar para otra clase. Sí, creo que quizá lo vamos a dejar para otra clase porque no está aquí tan cerquita. Well, thank you for coming. That's going to be all. Please take care. May God bless you. I'll wait you on next week. Goodbye. Goodbye, teacher. teacher. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Goodbye. Have a good one, everybody. Thank you so much.